Y a ver, primero su nombre. Como no, mi nombre es Armando Castillejo Cubero, soy profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Universidad Católica. Ya. Para empezar, ¿qué habilidades crees que son clave para un ingeniero civil mecánico? Mira, en todas las ingenierías en general, esas habilidades están centradas primero en razonamiento. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en, bueno, esto es lo que tengo que hacer, pero la pregunta no es eso, la pregunta es ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer? ¿Qué es el problema que yo tengo que resolver para luego empezar a desarrollar la estrategia para resolver ese problema? Entonces, primero tengo que pensar cuál es el problema que voy a resolver, cuáles son los datos que tengo, cuáles son los recursos de los que dispongo y en función de ello decidir, ok, la mejor manera de enfrentar y resolver este problema es y prosigo adelante. En el caso de las ingenierías, claramente la componente, digamos, numérica, matemática, analítica es súper importante porque nuestros procedimientos se basan en aplicar leyes físicas que están descritas mediante distintas ecuaciones para poder entonces convertir nuestra situación en un problema numérico que luego resolvemos, encontramos la solución y ahí damos el siguiente paso. ¿Qué significa lo que acabamos de obtener? Luego, ¿cómo podemos traducir eso a una solución real? De hecho, hay una frase de un libro que me encanta que decía ¿cuál es la diferencia entre ciencia e ingeniería? Y es que la ciencia siempre busca la respuesta más exacta a una pregunta, pero la ingeniería busca la respuesta práctica necesaria para responder la pregunta que buscamos en el contexto que lo necesitamos y para la aplicación que la requerimos. Entonces, no siempre es la respuesta más exacta, es la que necesitamos en el momento. ¿Qué ramas enseñas? Mira, yo actualmente estoy dictando el curso de transferencia de calor y en otras ocasiones he dictado el de laboratorio de máquinas térmicas, el curso de sistemas solares fotovoltaicos y el curso de evaluación y predicción del recurso solar. Son todos ramos del área de energía y a manera de resumen, en transferencia de calor estudiamos cómo el calor o la energía térmica se difunde desde un cuerpo hasta el otro. Bien sea porque estén en contacto, por ejemplo, imaginemos dos cuerpos, dos cubos, uno más caliente que el otro, en el momento en que se tocan, el calor va a fluir del más caliente hacia el más frío a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos modelar ese comportamiento? Porque muchas cosas o muchas situaciones de nuestra vida cotidiana implican transferencia de calor. ¿Quieres cocinar algo en el horno? Tiene que salir del refri, entonces va a estar frío. ¿Cómo funciona el refri? Hay una transferencia de calor desde lo que está dentro del refri hacia afuera utilizando una bomba de calor. ¿Cómo cocinamos ese elemento en el horno? Entonces hay convección, es decir, un flujo de aire caliente. Ese flujo de aire caliente sale de la combustión de los gases, si es una cocina a gas, o del calentamiento de los gases, es una cocina eléctrica, que va fluyendo a lo largo de nuestro alimento, luego va transfiriendo el calor dentro del alimento para poder cocinarlo de manera completa. A todos nos gusta el agua caliente para podernos bañar, entonces, ¿qué requerimos? O nuevamente un termoeléctrico o, en el caso de edificios que tengan calefacción por caldera, nuevamente intercambiadores de calor que lleven el calor de esta combustión de los gases a el agua que utilizamos para nuestras actividades. En el caso de máquinas térmicas, ahora lidiamos con distintas máquinas térmicas, es decir, es algo que es un ciclo cerrado que tiene componentes mecánicos que hace o recibe un trabajo y es accionado por o entrega energía térmica. Algunos ejemplos de ellos son motores a combustión interna, turbinas para la generación de energía eléctrica, turbinas como las que podemos ver en los aviones que con la combustión de los gases crean empuje, que es lo que permite que el avión pueda moverse y despegar. Y en el caso de evaluación y predicción del recurso solar y sistemas fotovoltaicos es cómo cuantificar la radiación solar, en el primer caso, que tenemos disponible para saber cuánta energía en primera instancia tenemos disponible para convertir en energía eléctrica con un sistema fotovoltaico. Previamente fui profe en OTU y en este caso yo dictaba cursos de instrumentación de plantas, es decir, para un proceso industrial, cuál es el sensor más apropiado para medir cada variable determinada en función de cuál es el margen de exactitud con el cual lo queremos, qué características tiene el proceso que vamos a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo medir agua para consumo de agua caliente sanitaria que, por ejemplo, tratar de, en una fábrica de bebidas, medir el flujo y poder cuantificar cuánta cantidad de bebida vamos colocando en una botella, o en el caso de la industria láctea, cuánta leche vamos a colocar dentro de cada recipiente. Entonces, cada proceso tiene sus propias necesidades y es necesario saber cuándo y cómo podemos y debemos controlar este proceso para garantizar calidad en la producción, seguridad en la operación, en fin, una operación eficiente de ese proceso. ¿Y las dinámicas de tus clases cómo son con los Eh, estudiantes?
Mira, las dinámicas van dependiendo del curso porque algunos de mis cursos son de pregrado, otros de mis cursos son de posgrado o optativos de titulación. Entonces, dependiendo de cuál es el curso, son distintas estrategias. Sin embargo, en ambos casos, mi mayor interés es enseñar a mis estudiantes a utilizar herramientas computacionales para resolver los problemas que están asociados a cada ramo. ¿Por qué? Porque en la medida de que el mundo se va haciendo cada vez más avanzado, nuestros problemas son cada vez más complejos, por lo que requerimos soluciones que estén a la altura de la complejidad creciente de estos problemas. El computador es una herramienta súper poderosa que nos puede ayudar a resolver estos problemas, pero primero tenemos que saber cómo funciona, porque si no, no estamos usando una herramienta, estamos usando una bola de cristal. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Primero vemos cuál es el fundamento físico, cómo se relaciona con el fenómeno en la realidad que estamos tratando de modelar, luego cuáles son las ecuaciones que nos modelan ese fenómeno y de ahí lo traducimos a cómo podemos reproducir ese comportamiento en un computador. Entonces esa es más o menos la estrategia que se sigue en todos mis cursos. ¿Las evaluaciones cómo son? Hay distintos tipos de evaluación, claramente hay una evaluación escrita, el típico examen o interrogación que tienen preguntas, pero nuevamente cada profesor tiene su objetivo de evaluación, qué es lo que está buscando en la evidencia de evaluación. En mi caso yo lo que busco es razonamiento, no es solamente sustituir una ecuación y ya, sino cuál es la ecuación que tengo que utilizar, por qué esa es la ecuación y después ver si efectivamente está correcta o no. Me apoyo también mucho en tareas computacionales donde ahora tienen que resolver un problema mucho más complejo, pero haciendo uso del computador. Por ejemplo, en el caso del sistema solar fotovoltaico, ¿cuánta electricidad puede producir un panel solar a lo largo de un día, considerando que la radiación solar que recibe no es constante, sino que va cambiando a lo largo de un día? Por ejemplo, el día de hoy ahora estaba nublado, más temprano estaba despejado, entonces ¿cómo podemos modelar esa variabilidad? Entonces son esas más o menos la estrategia de evaluación que tengo, y al final de cada semestre siempre me gusta hacer un proyecto que integra todos los contenidos del semestre en una aplicación práctica. Por ejemplo, cómo seleccionar la cantidad de paneles solares necesarios para alimentar un termoeléctrico que dé agua caliente a una vivienda. O, bueno, no les puedo decir cuál es la transferencia de calor, porque aquí tengo un alumno de mi curso presente, pero va a ser cómo integrar los mecanismos de transferencia de calor, conducción, convección y radiación para analizar un sistema físico real y por qué es importante que hagamos ese tipo de análisis. ¿Y el campo laboral de un ingeniero civil mecánico es muy amplio? Sí, porque uno puede pensar en ingeniería mecánica como en una gran disciplina, pero en realidad hay subespecializaciones dentro de la ingeniería mecánica. Tengo ingenieros mecánicos que se especializan en el área de materiales. Cuando construimos algo, entonces, ¿cuál es el material más apropiado para ese algo? ¿En qué condiciones va a estar operando? No es lo mismo que vaya a operar cerca de la costa, donde va a estar expuesto al salitre y por tanto a una corrosión mucho más pronunciada, a una aplicación donde esté en un ambiente seco o con poca humedad, que no vaya a tener tanto medio ambiente, tantas sales en dispersión, algo que pueda causar corrosión. Distintos materiales pueden obtener distintas propiedades en función de su composición. Entonces, ¿cómo diseñamos esos materiales o luego cómo testeamos esos materiales para efectivamente comprobar que sus propiedades son adecuadas para la aplicación que nosotros requerimos? Entonces, todo eso se encarga el área de materiales. Seguimos con el área de diseño, que entonces es, ok, ¿cuáles son las piezas que necesitamos diseñar para nuestro equipo? ¿Necesitamos una máquina que haga una función particular? Ok, ¿cuáles son las piezas? ¿Cómo debe ser el eje? ¿Cómo deben ser sus engranajes? ¿Qué forma deben tener? ¿Cuántos dientes cada engranaje? ¿De qué material deben estar realizados? Todas esas preguntas son parte de, o la respuesta a todas esas preguntas son parte de lo que se realiza en el área de diseño mecánico. Lo podemos pensar como las estructuras y los componentes, y nuevamente esto se apoya de el área de materiales, porque claramente si el material, digamos, tiene una menor resistencia, entonces va a tener que tener un mayor espesor, o viceversa. Si necesitamos una aplicación con un requisito de tolerancia muy fino, entonces quizá tenemos un material un poco más resistente y hacer nuestro diseño un poco más adecuado a las restricciones que nos impongan. Tenemos el área de energía, y esto es como uno de los puntos fuertes del ingeniero mecánico.
el ingeniero mecánico es el especialista en los procesos de transformación de energía. ¿Cómo podemos hacer para tomar una fuente primaria, convertirla en otra fuente de energía? ¿Cómo se transfiere ese calor? ¿Cómo podemos hacer los análisis de cuánta energía se requiere para algo? ¿Cómo diseñar o seleccionar un intercambiador de calor en particular? ¿Cómo diseñar un sistema de disipación de calor en particular? Entonces, todo el área de energía se centra justamente en eso, en las transformaciones de energía, qué efectos tienen en la temperatura y luego eso puede permear a las otras áreas. Por ejemplo, estoy diseñando algo, sus propiedades cambian en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo analizo desde el punto de vista térmico? ¿Cómo cambia la temperatura de ese cuerpo? ¿Cómo eso altera sus propiedades? Y quizá tengo que alterar mi diseño para poder satisfacer el requerimiento que estoy buscando. Tiene el área de automatización y control de proceso, que uno quizá no lo ha pensado como que es algo inherente al ingeniero mecánico, pero es algo que está dentro del área de competencia del ingeniero mecánico. Si tenemos un proceso, hay equipos, hay bombas, hay válvulas, entonces cómo funcionan, cómo las debemos seleccionar apropiadamente, cómo podemos hacer cómo podemos controlarlos para que sigan el propósito para el cual estamos buscando. Y eso guarda relación con un área que es como emergente dentro de la mecánica, que es la robótica o los sistemas mecatrónicos. Porque, ¿qué es un sistema mecatrónico? Es la combinación de la ingeniería mecánica o de las disciplinas mecánica, eléctrica, electrónica e informática para crear un sistema que puede o no ser autónomo, tiene componentes eléctricos y mecánicos y sigue una función determinada, como por ejemplo un robot que coseche, un robot que vaya buscando, digamos por ejemplo en caso de un accidente minero, que vaya buscando a los potenciales sobrevivientes y ayude al equipo de búsqueda, robots que permitan ensamblar componentes dentro de una fábrica. Entonces hay muchas aplicaciones para los robots y eso requiere diseño mecánico para ver cuáles son los componentes que requiere ese robot, materiales, cómo diseñar componentes que sean ligeros pero resistentes para nuestro robot, control, cómo poder hacer que el robot haga los movimientos que nosotros requerimos, y energía, porque de alguna forma tenemos que energizar este robot. Entonces estas son las disciplinas principales en las cuales un ingeniero mecánico puede subespecializarse. Sí, he estado viendo lo desde que, Y por último, es muy común que se echen los ramos los estudiantes. O sea, depende, todo en la vida depende, Ya. pero sí te puedo asegurar que requiere mucha dedicación. A mí siempre me gusta referirme a este tipo de cosas con lo siguiente: todos tenemos capacidades distintas, entonces el nivel de dificultad es algo relativo, porque quizá lo que tú eres bueno se intersecta con lo que tú tienes que hacer y se puede intersectar con lo que te gusta. Entonces en ese caso es perfecto, porque no se te hace difícil, no tienes que dedicarle muchas horas y los resultados son positivos. Pero por ejemplo, si hay ramos o de un área en particular que te cuestan, entonces esos ramos te van a parecer más difíciles y le vas a tener que dedicar más horas. Y a todos nos pasa eso. Por ejemplo, a mí me costó cuando yo estudié mucho los principios del área de diseño mecánico. Para mí fue súper difícil y fue el año más difícil de mi carrera. Una vez que salté eso, es como que llegué a la cúspide de la dificultad de la montaña y de ahí en adelante bajó y todo fue viento en popa. El área de energía no se me dio con problemas, el área de controles se me dio súper fácil, entonces es un tema en realidad muy personal. Lo importante es perseverar, no frustrarse o ser resistentes a la frustración, porque todos nos vamos a frustrar, sobre todo si nos va mal, y aprender que si nos va mal es algo transitorio, fue algo del momento, y luego cuál es la estrategia que tengo que desarrollar e implementar para poderme sobreponer a ese problema y mantenerlo. Eso es lo más importante. ¿Te hablan todas? Sí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada.